lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vivir en tiempos difíciles? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos vivir en tiempos peligrosos? ¿Cómo podemos hacer? Y el Señor nos habla a través de su palabra. Y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 3. Si lo encontró, dígale amén. Amén. Si no lo encontró, diga, pastor, espérame un ratito. Ya lo tenemos ahí, ya. Bien, Mati. Fíjense, ¿qué es lo que dice el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Usted remarque después, esperanza viva. ¿Sí? Miren qué interesante. Por la resurrección de Jesucristo y de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahí nos vamos a poder leer. Miren qué interesante, hermano. ¿Ah? ¿Y bajo qué contexto estaba escribiendo el apóstol Pedro? Esta carta fue escrita en el año 64 después de Cristo. Y saben, la iglesia estaba pasando un momento muy difícil. Esta carta que escribe el apóstol Pedro escribe a las iglesias nuevas, ¿verdad? A esos nuevos creyentes que habían empezado a poder conocer al Señor. Pero la iglesia estaba pasando momentos complicados. ¿Saben qué? Había momentos de persecución, había momentos de dificultad. Las iglesias empezaban a quedarse vacías porque había miedo, porque había temor, había destrucción en las familias. Y fíjense qué interesante, bajo ese contexto, el apóstol Pedro habla a la iglesia, ¿verdad? Cómo vivir en tiempos peligrosos, cómo vivir en tiempos difíciles. Vamos a Mateo capítulo 24, del versículo 4 en adelante. Fíjense qué es lo que dice el Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores, de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ya alguna vez hablamos un poco de esto, ¿verdad? Es un principio. Fíjense, vamos al versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué interesante. Mas el que persevere, y este versículo es clave, hermano, el versículo 13, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Miren qué interesante. Otra vez lo leemos. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús nos estaba hablando. Y estas situaciones lo podemos ver, hermanos, hoy por hoy. Vemos situaciones complicadas que estamos viviendo, ¿verdad? Problemas económicos. Ustedes ven que todas las cosas van subiendo. Capaz el tema de los impuestos. Situaciones que nos desconcierta, ¿verdad? Lo que es la parte del incendio, lo que está pasando, todo lo que es en la sierra, en la falda, ¿verdad? En Calera. Hace unos meses podíamos recordar las inundaciones que estaban viendo, ¿sí? En Brasil, ¿se acuerdan? Fue tremendo las inundaciones que hubo. Situaciones que vemos. Situaciones a nivel mundial, capaz, que también se plantea. ¿Cómo sigue? Porque sigue el litigio y el problema entre Rusia y Ucrania, lo que pasa con Israel, ¿verdad? Con todo lo que son los pueblos vecinos, situaciones que van pasando. Y por lo tanto, todas estas cosas tienen que pasar, ¿verdad? El Señor Jesús nos decía, esto es principio de dolores. O sea que todavía nosotros no hemos experimentado lo peor, es un principio solamente. Situaciones también en nuestra vida personal que nosotros podemos tener. Pero el apóstol Pablo también, en esa época, estaba pasando situaciones. Justo en esa época Pedro y Pablo estaban siendo perseguidos y pronto iban a ser presos también y también iban a morir ellos. Pero frente a esas situaciones, el apóstol Pablo también habla a Timoteo de todas estas cosas. Vamos a 2 de Timoteo, del capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice, miren qué es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Tiempos peligrosos. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, ¿verdad? Que insultan, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, dice el apóstol, evita. Miren qué interesante, ¿verdad? Y parece que estuviéramos en estos tiempos, ¿verdad? Porque todo eso lo podemos ver. Si usted está en su trabajo, puede ver, ¿verdad? Personas que capaz le dan una palmadita, sí, todo bien. Y por ahí, ¡pum!, le hablan el jefe mal de usted. Oh, no sabe lo que es este. Y usted capaz no hizo nada. O usted cumple su trabajo, es responsable y de repente escucha un chisme, alguien que habla de cosas que usted no hizo y lo involucran en algo que usted no tiene nada que hacer, ¿verdad? Y sucede eso. O capaz situaciones personales que han dañado nuestra vida. Capaz con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con un hermano, con un primo, que nosotros teníamos una confianza y de repente nos desilusionó. Estuvimos hablando con una persona que está pasando una situación personal y nos contaba de esa desilusión, ¿verdad? Que uno puede tener a veces también con un compañero o una compañera. Y capaz usted se siente desilusionado. O capaz una situación de enfermedad en la cual usted está atado, ¿verdad? Porque usted va a los médicos, hace lo que tiene que hacer, pero capaz hay cosas que la medicina no puede hacer. Y usted se queda ahí. O capaz usted está a una distancia y no puede hacer cosas. Entonces, todas esas situaciones uno está viviendo. Entonces, hermano, hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer para poder vivir estos tiempos difíciles? ¿Cómo nosotros podemos vivir en esos tiempos peligrosos? Y ahí vamos a ver algunos tips que el Señor nos enseña a través de su palabra, cómo nosotros podemos vivir en estos momentos. Lo primero, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en la promesa de Dios. Miren, lo primero que usted tiene que hacer es poner
la esperanza en la promesa de Dios. Vamos a Primera de Pedro, otra vez el capítulo, bien. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, Mati. Bien, miren qué es lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí? Hay una esperanza viva, una esperanza real. Entonces, nosotros tenemos que tener una esperanza en la promesa de Dios. El tema es que muchas veces nosotros ponemos esperanza en otras cosas, ¿verdad? No, yo tengo esperanza de que ahora sí, mi jefe me ha dicho que voy a subir, que voy a estar mejor, pongo esperanza en él. O capaz pongo la esperanza en mis capacidades. Me capacito, ya hice una especialización, después hice una maestría, después hice un magíster, después hice un doctorado. Bueno, llega un punto en que ya no puedo hacer más porque ya hice todo. Y capaz pongo mi esperanza en eso, ¿verdad? ¿En quién pongo mi esperanza? O capaz pongo la esperanza en alguien que me dijo que me iba a ayudar, que me iba a apoyar, que iba a estar conmigo. Y capaz pongo mi esperanza en eso. Hermanos, qué importante es que nosotros en este tiempo podamos poner la esperanza. Mire, es muy sencillo. Poner su esperanza en la promesa de Dios. ¿Y sabe qué es? Es poner la esperanza en Jesús. Seguimos, Mati. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted tiene que poner su esperanza en Cristo. Miren, es muy sencillo. No es tan complicado. ¿En quién usted está poniendo su esperanza? Capaz pongo la esperanza en que la sociedad esté mejor, que haya mejores gobiernos, gobiernos más justos, políticos más correctos. No, usted tiene que poner la esperanza en Jesús. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Y Dios va a empezar a trabajar. Y va a empezar a hacer, porque hay promesas, como dijo nuestra hermana Sara, hay promesas que Dios ha puesto. Entonces debemos de poner nuestra esperanza en las promesas de Dios. Segundo, nosotros debemos de buscar, de desear a Dios y no buscar de nosotros mismos. Saben, hermanos, es muy común en este tiempo que nosotros queramos solucionar las cosas, ¿verdad? Solucionar las situaciones. Nosotros queremos arreglar todas esas situaciones. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, ahora sí, los primeros 2 versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños, recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. ¿Qué más dice? Sí, otra vez atrás, Matías. Para salvación. Miren, usted tiene que buscar de Dios, ¿sí? Es lo primero que tiene que hacer. No buscar en nosotros mismos. Es importante que usted busque de Dios. Nosotros sabemos que el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora, ni el momento, ni el lugar, ¿verdad? Y un momento delante de Dios vamos a ser juzgados todos. Ahora, la pregunta es si nosotros estamos en ese juicio de Dios, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Verdad? En este tiempo, ¿a quién estamos buscando? ¿O estamos deseando de Dios o no? Y dentro de la iglesia estamos teniendo este tiempo, ¿verdad? De poder orar, de poder ayunar, de poder tener ese tiempo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para buscar de Dios. Hoy más en ese tiempo. Si usted está viviendo momentos difíciles, momentos peligrosos, sabe que tiene que desear de buscar de Dios. De buscar de Dios. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Bueno, lea la palabra porque ahí está el pensamiento de Dios. ¿Usted quiere ver o experimentar qué es lo que puede sentir Dios? Sería difícil, pero una forma de poder ver esa relación, ¿sabe cómo es? Orando. Ore. El Señor nos dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo. Usted ore. Para afrontar estos momentos difíciles tiene que orar. Hay que orar. Orar en todo tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿verdad? ¿Estamos orando? ¿Estamos teniendo ese tiempo? Interesante, ¿verdad? Capaz si usted ve el partido, jugó la selección argentina, ¿verdad? 3-0 contra Chile. Y capaz si se hubiera un tiempo suplementario, usted sigue viendo el tiempo suplementario. Y si se va a penal, usted sigue 2 horas. Pero si capaz tiene que tener un tiempo de orar así, usted ahora antes de decir, Señor, bendice mi vida, en nombre de Jesús, listo, ya ahora después me voy.
qué importante que usted tenga un tiempo de oración, ¿verdad? Y eso, hermano, le va a dar una fortaleza espiritual. Usted tiene que estar fortalecido para poder afrontar este momento difícil, tener fuerza, ¿verdad?, en el corazón, porque si no, usted va a caer, ¿verdad? No va a poder sobrellevar estas situaciones. Capaz va a tomar otros caminos, va a buscar otras cosas, pero usted debe de fortalecerse en el Señor. Tercero, no nos debemos de olvidar de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, no es cualquier cosa. Sí, pero miren, pastor, no sabe la situación que paso, 20 años, 30 años, 6 meses, 4 meses. Y no pasa nada, y no veo respuesta, y se empeora. Usted es parte del pueblo de Dios. Vamos a 1 de Pedro, ahí capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 dice: mas vosotros, lo conocemos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no es cualquier cosa. No es que es peronista, radical, qué sé yo, de Libertad Avanza. No, usted es un hijo de Dios. Usted es linaje escogido. Usted es una persona especial para Dios. No es cualquier cosa. Y capaz, como contaba Agustina, ¿verdad? Las otras personas de externo dicen, sí, porque vos tu fe, o capaz ustedes son religiosos. Y no es una religiosidad, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios vivo. Jesús está vivo. Y es parte de nuestra vida. Eso no es religiosidad. La religiosidad, ustedes ven, cuando ustedes ven todas las religiones, ¿saben qué se basa? En una adoración de alguien que murió. Yo le voy a poner, díganme, en todas las religiones, budista, musulmana, podemos hablar tibetista, hinduista, su representante murieron, ninguno resucitó. En el cristianismo sabemos que Cristo resucitó. Es lo que marca la diferencia. Nosotros tenemos una iglesia viva, ¿verdad? Porque sabemos en quién hemos creído. Por lo tanto, Cristo está vivo. Y eso es lo que a nosotros nos marca. Y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia también. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 9. Bien. Miren qué es lo que dice el apóstol. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Hermanos, usted tiene que ser de un mismo sentir, ¿sí? Compasivo, amándoos fraternalmente, misericordioso, amigables, ¿verdad? Pero usted dice, ¿cómo voy a ser amigable, pastor, si yo le presté la par de dinero y nunca me devolvió? Y siempre cuando voy se va. Usted tiene que ser misericordioso, no devolviendo mal por mal. Ahí está, sí, dice, no, sí, no sabe lo que me hizo. Ya va a ver en el nombre de Jesús. No, usted no debe de devolver mal por mal. Si le hizo mal, yo siempre les cuento, tengo una amiga pastora que me dice, yo no me preocupo porque Dios va a hacer justicia y que Dios tenga misericordia. Bueno, Dios va a hacer justicia. Usted no devuelva mal por mal, no le corresponde, ¿sí? Ni maldición por maldición, sino, miren, no se lo digo yo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Sino, por el contrario, bendiciendo, ¿seguimos, Mati? Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Usted tiene que bendecir a otras personas. No es que si él me pegó, yo le pego más fuerte y ahora sí le pido a bendecir. No. Usted tiene que bendecir a pesar de las cosas que le hayan hecho, ¿verdad? El Señor es nuestra fortaleza. Entonces, el Señor bendice nuestra vida, hermano. Son momentos difíciles, momentos peligrosos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos en esos momentos peligrosos, momentos de dificultad? Que yo estoy ahí, que no sé qué hacer. Vamos al Salmo 46, el salmista 46. Promesa que Dios ha puesto para usted y para mí. Dios es nuestro amparo y fortaleza.
Usted tiene un amparo en el Señor. El Señor lo fortalece. ¿Qué más dice? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él viene directamente. Hay una situación difícil, complicada, no sé qué hacer. Llamo al 911, llamo qué sé yo a quién. No sé. El Señor dice que viene pronto auxilio en las tribulaciones. Él viene ahí. Él viene. ¿Qué más sigue, Mati? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Ahí vamos, Mati. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Usted no tiene que tener temor, no tiene que tener miedo. ¿Quién viene es un pronto auxilio? Viene el Señor. ¿Quién es su fortaleza? El Señor es mi fortaleza. Veo momentos difíciles, pero pastor, hay una situación de enfermedad, hay una situación económica, hay una situación capaz en la familia, no sabe las cosas que estoy pasando. Sí lo entiendo porque yo también lo paso, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que usted tiene que poner su mirada, su promesa en lo que Dios ha puesto. Usted tiene un Cristo vivo, un Cristo que sana, un Cristo que transforma y Él le dice que Él va a estar ahí y que el Señor va a estar con usted. Él viene a su pronto auxilio. Él está ahí. Pero muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Nos cuesta y nos deprimimos y tenemos soledad y nos ponemos mal. Y es natural, somos seres humanos. Nos ponemos mal, claro que sí, pero no nos olvidemos en quién hemos creído. No nos olvidemos que tenemos un Padre que nos ama y que está con nosotros y que Él cuida de sus hijos. No importa lo que pasemos, no importa lo que vivamos, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor está ahí. Y algo va a suceder, algo va a pasar. Nos dice su palabra, Él viene a mi pronto auxilio. Él viene ahí. Él viene a estar con usted, ¿verdad? Porque usted es parte del pueblo de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Fíjense qué es lo que nos dice el Señor. Y qué gran promesa también. Y qué gran enunciado, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Miren qué promesa que le dice el Señor. Antes que venga esa prueba, antes que venga ese momento peligroso, antes que venga ese momento difícil, usted ya tiene la victoria. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿Qué más dice? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué verdad que nos dice el Señor en su palabra, ¿verdad? ¿Qué me separará del amor de Dios? Pastor, estoy con una enfermedad, ya estoy cansado, sí, le pido al Señor, oro, voy a la iglesia, hago ayuno, oración, estoy peor. Estoy peor. ¿Dónde está ese Dios que sana? Usted tiene que confiar, porque el Señor cumple su palabra. Él cumple su palabra. Si Dios quiere, hace así, chao enfermedad. Pero Dios tiene un proceso también. Y Él hace como Él quiere, porque Él es soberano. Pero Dios sí nos promete en su palabra que Él viene en nuestro pronto auxilio y que Él nos ha dado la victoria. Entonces, esta enfermedad se va a ir, porque Dios nos da la victoria a través de su palabra, ¿verdad? Una situación económica tan difícil. Sí, ya he buscado, he presentado currículum, he presentado trabajo, he hecho y no pasa nada. Es más, pastor, pongo mi diezmo, pongo mi ofrenda. Mira, ¿para qué pongo si al final estoy peor? Usted tiene que poner su confianza en el Señor, no en los hombres, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tiene que poner los ojos.
Por favor, nunca ponga los ojos en una denominación, en una iglesia. No ponga los ojos en el pastor. Yo me equivoco y me puedo equivocar. Ponga los ojos en Jesús, en Él. En Él. En quién estamos poniendo nuestra confianza, ¿verdad? Entonces, hay momentos difíciles, momentos peligrosos, ¿verdad? Debemos de buscar de Dios. Debemos de poner las promesas que Dios ha puesto en mi vida. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Usted tiene que poner en práctica los valores del reino de Dios. Miren qué interesante, usted tiene que poner en práctica los valores del reino de Dios. Usted puede apreciar las cosas, pero usted debe amar a las personas. Miren qué interesante. Podemos apreciar las cosas, pero tiene que amar a las personas. Pero muchas veces juzgamos a las personas y amamos a las cosas. Usted tiene que tener una ética, un valor, los valores del reino de Dios que ha puesto en su vida y en nuestra vida, ¿verdad? Usted debe de conocer la palabra de Dios. Todos los valores que el Señor ha puesto en usted, en su vida. Promesas que Dios ha puesto a lo largo del tiempo para que podamos conocer a través de su palabra, ¿verdad? Pero ¿saben qué cosa tiene que hacer también? Tiene que depender de Dios. ¿En quién dependemos nosotros? No, yo dependo del médico, ¿no? Pero si no toma esta pastilla, no, yo dependo. Y se lo digo como profesional de salud, no depende en el médico, dependa de Dios. No le digo que sea irresponsable, ¿no? Pero no dependa de Dios. El Señor es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nos decía el salmista. Él es su fortaleza, Él es el que le va a dar fuerza para seguir adelante, para poder continuar y poder hacer las cosas. ¿En quién pone usted su fuerza? Pero ¿saben? También está el anhelo de que el Señor viene a buscar a su iglesia. No se olvide, hay una promesa de una vida eterna, pero el Señor también busca a su iglesia. ¿Vivimos tiempos difíciles? Sí. ¿Vivimos tiempos peligrosos? Claro que sí. Ya compartimos alguna vez en estos tiempos, ¿verdad? Que el Señor viene pronto, que el Señor eso capaz, hasta el apóstol Pablo en su época compartía de eso y vivía en todas estas situaciones. Pero ¿saben? Nosotros tenemos un anhelo, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Imaginémonos que en este tiempo el Señor viene a buscar a su iglesia, ¿verdad? Y nosotros compadecemos delante de Dios. Capaz el número 30, el número 25, por poner un número. Y la pregunta sería si nosotros estamos preparados. O si usted está preparado para irse con el Señor. O si usted cree que va a irse con el Señor, ¿verdad? Porque dice, no, pastor, mire, yo no creo que el Señor viene a buscar a su iglesia. Usted es linaje escogido, real sacerdocio. ¿Estamos preparados? Yo tengo plena seguridad que me voy con el Señor o no sé todavía cómo está mi vida. No sé todavía si Dios me va a recibir, ¿verdad? O hay cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Hay promesas, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestra vida. Dios define nuestra vida, pero nosotros trazamos los patrones de nuestra vida. Dios define qué es lo que vos tenés que hacer, pero vos sos el que definís los trazos de tu vida. Y la pregunta es si verdaderamente nosotros estamos preparados. Y se vuelve otra vez en algo muy sencillo. ¿A quién amas? ¿Verdad? Amamos a las cosas del mundo, a la vanagloria. Sí, bueno, eso ya sé. Bueno, ¿a quién amamos realmente? ¿Amamos a Jesús? Es muy sencillo, ¿verdad? No es tan complicado. ¿Confiamos en Jesús? Hay una enfermedad, hay un dolor, hay una situación difícil. Nuestra hermana Sara dijo algo que es muy importante, ¿verdad? Y eso tiene que hablar con su fe. Y no es que le digo, ay, la hermana la voy a poner. Eso habla de su fe. Ella dijo, nunca yo renegué de lo que Dios hizo en mi vida o hace en mi vida, ¿verdad? O me cuestioné. Qué bueno, hermano, que usted pueda confiar en el Señor.
Porque muchas veces cuando nos pasan situaciones que no entendemos, nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué me pasa? ¿Por qué si yo he sido una persona que cumplo, que sirvo, que estoy contigo, que hago todas las cosas, ¿por qué me tienen que pasar? ¿Verdad? O porque esas situaciones, una, salgo tras otra, hermano, siempre lo mismo. ¿Por qué? Debo de confiar en el Señor. ¿A quién amas? ¿Amas a Jesús? ¿En quién confías? ¿Confías en Él? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? Un gran predicador, Charles Spurgeon, él decía, un poco de fe puede llevar al alma al cielo, pero mucha fe puede descender el cielo al alma en las personas. Miren qué interesante. Un poco de fe puede llevarme al cielo, pero mucha fe puede descender el cielo en mi vida. Qué interesante, hermanos, que nosotros podamos entender eso. El Señor obra en nuestras vidas. Y saben, nosotros todo lo que tenemos se lo debemos al Espíritu de Dios. Usted en el momento cuando recibió al Señor como su Salvador personal, y en la palabra dice que el creyere fuera bautizado será salvo, ahí usted tiene el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene el Espíritu Santo. Usted es un hombre natural, no quiere saber nada de Dios, no le importa, porque dice, yo hago con mi propia fuerza, yo quiero hacer. Eso fue la mentira que hizo Satanás con Eva, ¿verdad? De poder ser Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no va a poder hacer todas las cosas que usted hace. Y si usted hace esas cosas, ¿saben por qué? Porque soy bueno, porque soy inteligente, porque tengo capacidad. No, es porque el Espíritu de Dios mora en usted, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en su vida. Y el Espíritu Santo lo cuida. Y el Espíritu Santo pone su gracia en otro. Y el Espíritu Santo de Dios le dice qué es lo que tiene que... Y el Espíritu Santo de Dios intercede. También. La pregunta es, ¿tenemos ese Espíritu Santo? Ese huésped santo que nosotros tenemos, ¿está creciendo o capaz está dormidito, verdad? Porque a veces está dormido. Está escondidito o se está renovando cada día. El Señor quiere que nos renovemos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla de ser hombres espirituales en la carta a Corintios, ser personas espirituales, que usted quiera anhelar cada día más del Señor. Vamos otra vez a 1 Pedro capítulo 1, el versículo 3. Y si usted lee el título en su Biblia, dice Esperanza Viva. ¿Sabe? Usted para poder afrontar este momento difícil, este momento peligroso, usted tiene que tener una esperanza viva. Fíjense qué es lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Bendito el Dios, el 3, perdón. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios es un Dios misericordioso y dice que se renueva cada mañana, ¿verdad? Su misericordia se renueva cada mañana en nuestra vida. Y capaz viene el otro día y capaz usted hizo cosas que no estaban bien, pero sabe que el Señor lo tira. Ya está, porque Él va renovando cada día. Otra vez, otra oportunidad. Y capaz viene el otro día, no dice las cosas que tendría que haber hecho, me equivoqué, hice errores, no importa. El Señor, su misericordia lo renueva cada día. Y cada día es una oportunidad para poder continuar. Hay una esperanza viva. La pregunta es, ¿en quién estamos teniendo esperanza en este tiempo, hermano? ¿Quién es su esperanza? No mi jefe es mi esperanza. El gobierno es mi esperanza. La situación económica, ya cuando se regularice, vamos a estar bien. Cuando el gobierno esté mejor, vamos a estar bien. Cuando yo cumpla todas las cosas de salud, voy a estar bien. ¿En quién está poniendo su esperanza? ¿En quién está poniendo su esperanza, verdad? Se levanta un hombre, un profeta, y dice, Señor me dice que tenés que hacer. O se levanta un apóstol y dice, sí, Dios me habló y vos tenés que hacer. Su esperanza no tiene que ser puesta en ningún hombre, hermano.
Su esperanza tiene que ser puesta en Cristo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted pone su esperanza en el Señor, su vida va a empezar a cambiar. Y esta situación difícil va a tener que seguir adelante y Dios le va a dar una respuesta. No ponga su esperanza en el hombre, no ponga su esperanza en el gobierno, no ponga su esperanza en la sociedad, no ponga su esperanza en sus capacidades, no ponga su esperanza en sus buenas intenciones, ponga la esperanza en Jesucristo. Solamente Él puede transformar nuestra vida. Y Él nos fortalece, y Él le renueva, y Él ha puesto promesas para usted y para su familia. Qué maravilloso que es nuestro Dios, ¿verdad? Qué maravilloso que es nuestro Dios. ¿Cómo no agradecerle al Señor por su amor y por su misericordia? Pero hermanos, como le dije, Él está vivo. Escuché una vez un pequeño comentario de un hombre de Dios, en la cual él había hecho un trabajo con una persona, había contratado a una persona que era muy eficiente. Y cuando termina y hacen el trabajo, él le dice, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Le paga por su trabajo, le dice, Dios te bendiga. Y esta persona le dice, no me diga que Dios me bendiga, porque yo no necesito de Dios, porque yo soy budista. Entonces este hombre, yo ya le adelanté un poco, le dijo, yo te hago una pregunta, dígame, ¿Buda resucitó? Y la mujer dijo, bueno, la verdad que eso no sé, eso no me han enseñado. Entonces este hombre le digo, yo te quiero compartir algo. El Dios que me bendice a mí y que te quiere bendecir a ti, murió, resucitó y ahora está vivo. Hermano, usted ponga su esperanza en el Señor. Una esperanza viva. No es una esperanza efímera, una esperanza circunstancial. Uy, ahí está la esperanza, ¿verdad? O uno dice, ¿quién está esperanza? Se levanta y no, yo soy esperanza. No, no. Ponga la esperanza en el Señor, ¿verdad? Ahora, muchas veces en nuestra vida hay un vacío, hermano. Hay un vacío. Le preguntaban a un hombre de Dios, sí, le dice, ¿cómo puedes estar mal? Vos con situaciones personales, vos no sos cristiano, vos no sos líder, sos pastor. ¿Por qué estás siempre así? ¿Qué dice tu religión, verdad? Y volvemos de nuevo. No es religión, porque nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que transforma. Pero hermano, muchas veces hay vacíos en nuestra vida. Usted puede conocer a Dios, puede saber de Dios, pero hay un vacío en su corazón. Porque hay cosas que no han sido llenadas. Y usted quiere llenar con eso. Y capaz a veces lo queremos llenar con el amor, ¿verdad? Con nuestros hijos, capaz con nietos, con parientes. Pero todavía sigue el vacío. Y usted capaz quiere llenar eso haciendo actividades, muchas cosas. Yo tengo a mi jefa ahí en el trabajo que yo les conté, ella perdió a su hijo y se meten 20.000 cosas. Claro, para tener la mente ocupada y no pensar. Pero ella va a un psicoterapeuta todas las semanas. Hermano, a veces hay un vacío. Usted capaz conoce de Dios, usted sabe de Dios, usted capaz sirve a Dios. Pero ¿saben? Todavía hay un vacío en su corazón. Hay algo que todavía no es llenado. Hay algo que todavía no es totalmente pleno. Y ese vacío solamente puede ser llenado por el Señor.